Pues bienvenido a Cómicas Tour, estamos con Daniel Torres, un veterano en esto del cómic, tienes una legión de fans bastante famoso por Rocco Vargas, pero bueno, por muchas obras que vamos a ir narrando un poquito, algunas de ellas. Estudiaste Bellas Artes en Valencia, que yo creo que marca un poco también tu obra, ¿no? Y bueno, empezaste en el Víbora, hiciste Tritón el octavo día. Y vamos a ir hablando, yo a mí uno de los cómics una de las obras que más me ha gustado en principio, que es de hace relativamente poco, que es sobre todo La Casa, 3000 años de historia, editado por Norma Editorial, que habla desde el Neolítico hasta el siglo XXI. Sí, hasta hoy mismo. Que es una obra, me parece magna, o sea, me parece enorme, muy vasta, ¿no? Trabajar en eso, que como es un día te levantas y dices, tú voy a hacer esta barbaridad. No, más bien fue un encargo de mi editor que me dijo un día, como yo sé que te gusta mucho la arquitectura y llevas muchísimos años ya trabajando, creo que ha llegado el momento de que hagas un libro en el que el protagonista sea la arquitectura. Y bueno, yo me lancé a investigar qué podía hacer sobre este tema. Vi que había un terreno sin explorar, que era la narración de la arquitectura y del urbanismo, de dónde ha vivido la gente común, la gente del pueblo, durante 3000 años en Occidente, y vi que no había nada en el mercado contado con la técnica de la historieta. Y me puse a trabajar en eso, hice un guión y luego me puse a hacer los originales. Lo que ocurre es que es un libro de 600 páginas y entonces me ocupó como 6 años de trabajo. 6 años. Wow, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que lo has dicho en la charla, que lo pondremos también en el canal, es una enciclopedia visual educativa, básicamente. Sí, porque es muy didáctica. Yo estoy hablando de cómo ha vivido la gente en distintas épocas, en distintos lugares, pero no solo el sitio donde ha vivido, sino cómo ha marcado ese sitio y la propia historia, esos siglos, cómo ha marcado la forma de vivir las personas entre sí, las costumbres, la relación entre las personas. Es decir, es un libro de historia, de arquitectura, de sociología, de historia de las costumbres, todo junto. Que a mí me parece, o sea, es apasionante, que decir, igual dices, bueno, esto igual tiene es muy espeso, tal. Al revés, es muy... O sea, es muy ágil de leer, o sea, es muy visual también. O sea. Claro, es que era una premisa que yo tenía que cumplir, y lo que no puedes hacer es un libro de 600 páginas que al lector se le caiga de las manos en los primeros capítulos, porque no va a continuar leyéndolo. Entonces tienes que conseguir un ritmo narrativo atractivo y rápido. Y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho hacer en general en todos los libros, pero en este mucho más todavía, porque está absolutamente lleno de pequeños detalles a descubrir. Es decir, yo quiero que el lector ideal de este libro es el que coge el libro. No es necesario que empiece por el principio, puede comenzar por cualquier capítulo, pero que haga una lectura, digamos, canónica, es decir, página a página, que la historia le atrape, lo que está viendo y leyendo le atrape, y luego haga una lectura más reposada. Y se dé cuenta de todos estos pequeños detalles que a mí me ha costado mucho documentar y poner ahí dentro. Y eso hay que hacerlo de forma de que no sea pesado como lectura, porque si no lo abandonas. Y yo creo que eso se ha conseguido con esta edición. Sí. Bueno, en principio también otra pregunta es, ¿por qué no empezaste en Sumeria o Egipto? Empiezas en el río Jordán. Sí, porque de alguna manera los historiadores cuentan que es donde se produce un poco el nacimiento de las civilizaciones. Es en el Próximo Oriente, en toda la parte de lo que es ahora Líbano, toda la parte de Egipto también, en fin, esa zona es donde los humanos dejan de ser nómadas que llevaban el ganado de un sitio para otro, y se dan cuenta de que comienzan a cultivar cereales, y se dan cuenta de que para cultivar cereales y para que el ganado prospere mejor es necesario asentarse en un lugar. Y para quedarse en un lugar fijo, por lo menos durante unos años o durante una temporada al año, hay que construir unas viviendas adecuadas. Es decir, ya no son chozas
de pieles y cañas y ramas. Se hacen asentamientos que tienen que durar bastante tiempo, con lo cual se utiliza ya lo que es el adobe y se fabrican ladrillos. Vale lo mismo para el de Jordania que casi para Sumeria y Egipto. Más o menos sí, porque cuando decimos Egipto la gente piensa en las pirámides, pero claro, las pirámides son elementos funerarios y los palacios eran donde vivían los ricos. La gente con dinero y estaba hecho con piedra. La piedra ha sido siempre, toda la historia, la piedra ha sido carísima. La gente del pueblo no vivía en casas de piedra, vivía en casas. ¿Con qué se hacían las casas? Con lo que había en el entorno. Cogían barro, paja seca, con eso se construye un ladrillo, se deja secar, se hace fuerte y se construyen muros. Y esas son las casas que han habido durante miles y miles de años. Y después, bueno, lo que decimos que es la casa como reflejo de la historia, o sea, como un personaje más. Claro. Aquí lo importante es que hay una frase que yo recuerdo cuando yo me documentaba, que es muy emblemática de cómo puede surgir un libro así. Y es una frase que algunas veces nosotros mismos hemos dicho o hemos oído decir en distintos lugares. Y es que cuando entras a un lugar especial donde ha ocurrido algo histórico, ha ocurrido incluso un crimen, y no hay nadie, decimos, ojalá las paredes hablasen, porque nos contarían qué ha ocurrido aquí dentro. Pues bueno, yo lo que he hecho ha sido dar voz a las paredes. He construido una serie de lugares donde habita la gente y esos lugares nos cuentan qué pasa con esa gente que vive o qué pasa por allí dentro. Después otro punto es en Grecia, que es, yo creo que donde cambia uno de los puntos, cambia el concepto un poco de casa, ¿no? Que hay como un avance que me recuerda mucho, igual estoy equivocado, a las casas andaluzas con patio. Sí. Es que en las casas, como decía yo en el momento de la presentación del libro, uno de los descubrimientos que hago yo mismo cuando investigo, y es que nuestras casas actuales tienen como un ADN, igual que nosotros somos como somos porque tenemos un ADN que ha ido evolucionando con la historia. Las casas igual, nuestras casas actuales son como son porque han tenido casas antepasados, es decir, antepasados donde ha habitado la gente, ¿no? Y todos los elementos que podemos ver en la arquitectura del sur, como has dicho tú, o del norte de África, esos estaban ya en Grecia, es decir, patio con un pozo, a ser posible, con una estructura, volvemos a insistir, muy sencilla, pero en la que ya hay, en Grecia me refiero, en la que ya hay habitaciones para distintos usos. Está la cocina, está el cuarto de los hombres, el cuarto donde están las mujeres, el cuarto común llamado salón, que llamamos ahora salón, todo eso ya está en Grecia. Y hay un par de capítulos que a mí me hicieron gracia, que es el del bebé, si no es aceptado por el padre, pues y no lo quiere nadie, que lo quiere alguien el bebé, pues coge si no lo tira a la basura, ¿no? Pues, sí, bueno, pero eso es historia, ¿eh? Eso... Sí, pero es curioso, eso parece impactante. Sí, claro, es que visto desde el punto de vista moderno es como lo de la esclavitud, nos repele ahora absolutamente, ¿no? La esclavitud, y la esclavitud ha sido durante milenios una forma de sociedad, es decir, el que vencía en una batalla cogía a los perdedores y los hacía esclavos, y los perdedores sabían que iban a ser esclavos, quiero decir. Y en Grecia, esto que tú comentas es muy sencillo. Cuando nacía un bebé, si era una niña, sobre todo, que es más terrible también, el padre tenía dos opciones: si la quería, cogía y la levantaba, y entonces eso se llamaba exponer, o sea, levantaba al niño y eso quería decir que lo aceptaba. Si veía a la niña nada más parir, al bebé lo dejaban en el suelo. Entonces iba el padre y decía, porque era una sociedad muy patriarcal, y decía, este niño no me gusta. Cogían y lo tiraban, como si fuera un trasto. Sí, una cosa que es absolutamente ahora incomprensible, sí. Descabellada y todo, pero existía así. Y después, bueno, el tema del desahucio, que también me hizo bastante... Bueno, gracia. Bueno, sí, es que además... ¿Lleva la puerta? Es claro, es que yo estoy haciendo ese capítulo en un momento en el que, recordemos que hace unos años, por el tema de la crisis inmobiliaria y la crisis de los créditos, empiezan a haber desahucios, pero vamos, de una manera dramática, alarmante y tal. Y entonces yo cuento este capítulo en el que para el propietario, para desahuciar al inquilino, sencillamente lo que hacía era coger y llevarse la puerta. Claro, si tú tienes una casa sin puerta, no tienes casa. Y el inquilino se iba. Venía otro inquilino y venía el propietario y ponía otra vez la puerta. Muy fácil, sí.
Bueno, después en Roma veo que hay un avance bastante grande también con respecto a lo que es estructuras de Sí. edificio, como hay mucho más, o crece más, que yo pensé en principio, fíjate, o la ignorancia, que no iba a haber tanta diferencia entre Grecia y Roma, La- y sin embargo sí que hay mucha diferencia de estructuras, de organización. Es que el romano, sobre todo el romano ya del imperio, ¿eh? O sea que esto comienza con Julio César. Que Julio César es el primero que se da cuenta de que Roma es un desastre de ciudad. Roma era un desastre de ciudad, con muchos problemas a nivel de salubridad y sobre todo en Roma tenía un peligro constante de incendios, porque se construía, digamos, la planta baja de las casas comunes, me refiero siempre, ¿eh? La planta baja se construía en adobe y cascajos, que se dice, y de ahí se levantaba, y a veces también con piedra, pero de ahí se iba levantando ya en madera y en un adobe muy fino, muy flojo. ¿Qué pasa? Y además las casas se construían de forma que se apoyaban unas en otras, con lo cual si se caía una casa, había un juego de naipes ahí que se caían todas las casas. Y si se quemaba una, se quemaba toda Roma. Claro, hay un problema tremendo. Y de pronto llega esta gente con una idea más de lo que debía ser la ciudad romana, la ciudad de Roma, y dice, no, aquí es necesario un concepto que entonces ni siquiera existía como tal, que es el urbanismo, es decir, el planificar donde tiene que vivir la gente. Y es cuando, sobre todo con Augusto, se empieza a planificar cómo tiene que ser la ciudad. Se construyen las cloacas, etcétera. O sea que, y eso, eso no lo tienen los griegos, ¿eh? Los griegos son una gente que tenemos ahí el arte, la filosofía y la ciencia, pero que no saben aplicar todo eso a cosas prácticas. El práctico es el romano, el ingeniero es el romano. Y después tienes, bueno, me hizo mucha gracia el capítulo de no sé cómo llaman, los cagaderos romanos públicos, que están allí, el tío. Pero eso vuelve a ser historia, era así, habían letrinas públicas, pero por esta preocupación de los griegos, y perdón por el tema, pero los griegos hacían sus necesidades en la calle, salían o pasaban, iban por la calle, se arrimaban un poco a un rincón y sin más problema hacían ahí lo que necesitaban hacer, tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? Los romanos dicen, no, esto es una cochinada, y además plantea problemas enormes de salubridad. Por lo tanto, vamos a hacer unas letrinas públicas, eran públicas, tanto ahí estaban separados los hombres y las mujeres. Lo que ocurre es que la forma de las letrinas eran muy sencillas, eran unos bancos en los que sencillamente había un agujero y ahí se sentaban tanto los hombres como las mujeres a hacer sus cosas. Y era un sitio que, insisto, como la historia de las costumbres ha cambiado mucho a lo largo de la historia, la forma en las costumbres en sí, ahora nosotros tenemos que estar absolutamente solos en nuestro propio cuarto de baño para hacer estas cosas íntimas. Entonces, sencillamente se sentaban uno al lado de otro, como estamos tú y yo ahora, y se ponían a hacer sus cosas y hablaban, ya que estaban allí intentando concentrarse Como el que va al bar. en evacuar, exactamente. No, y además es cierto, se hablaban de negocios. El sitio donde más se hablaba de negocios, aparte de los baños, eran las letrinas. Los hombres hablaban ahí de sus cosas, oye, ¿te has enterado? Y de chismes y de historias. Es curioso, ¿no? Lo que es, sí. Sí. Y mira, te iba a preguntar por algo parecido a eso del pudor, porque en las habitaciones individuales, quiere decir que pues el padre y la madre tengan una habitación, que el niño tenga otro, eso tarda en llegar. Eso es algo moderno, sí. Creo que es en Francia, en 1289, ¿puede ser? Más adelante, sí. Al principio un poco tenemos que tener la idea además de que en una casa, por ejemplo, hablemos de 90 metros cuadrados, ahí podían vivir hasta, yo qué sé, 30 personas. Entonces, claro, porque no solo vivía una familia, sino y que hacinados, y hacinados, claro, sino que es que además venían los parientes que pasaban por ahí, venían unos que tenían que acoger, porque yo qué sé, el obispo les había dicho que tenían que acoger a aquellos que estaban de paso. Entonces en una casa podía haber, a la hora de dormir, digamos, cuando se reúne toda la gente de una casa, podían haber ahí como 25 o 30 personas en un lugar en el que ahora vivimos 1 o 2 o 3 personas. Increíble. Claro, entonces ese concepto ha cambiado mucho. Y después hay otros capítulos que yo creo que es de los que más te pueda gustar, que es el Steam Power, el poder del vapor, Sí. que es, bueno, ese que puedes contarme así un poquito, ¿por qué ese capítulo es tan especial? Más dibujado también, porque aquí empiezas a cambiar también, cada capítulo está dibujado de un estilo, ¿no? Sí, porque yo quería hacer darle al libro esta agilidad de la que hemos hablado antes, y para eso tenía que hacer un truco, que es que
cada capítulo sea gráficamente distinto del anterior y del que viene después. Y así enganchas al lector, ¿no? Y este capítulo es el de la primera revolución industrial, es decir, la revolución industrial centrada mucho, la idea que tenemos de ella la centramos históricamente en Inglaterra para entendernos el mundo de Dickens, el mundo este victoriano, de las máquinas de vapor, del poder, de la economía que genera la máquina de vapor y las minas y todo esto, y al mismo tiempo un poco los sueños a los que se puede permitir la gente pensando en lo que se puede hacer con ese potencial tan grande, ficción de exactamente, ellos. con la máquina de vapor. Pero todo sueño tiene su cara oculta de miseria y de horror, y muestro las dos cosas, es decir, el mundo de dónde podemos llegar gracias a la tecnología, que ahora lo tenemos también, tenemos esta preocupación de dónde nos llevará la tecnología actual. No cambia mucho esa pregunta. Exactamente. Sí. Pero al mismo tiempo eso genera el submundo de que para conseguir eso hace falta de alguna manera la esclavitud de la gente en aquella época. Bueno, después tienes el capítulo de Estados Unidos, que me parece increíble, todo desde el coche. Que eso sigue siendo así, además, allí. Claro, porque pensemos en una cosa. Nosotros, una familia, cuando decimos, oye, ¿tu familia cuántos sois? Decimos, padre, la madre, la abuela que vive en casa y 2 niños. Pero nos olvidamos siempre de alguien o de algo. ¿Qué es? ¿Qué es? El coche. El coche es parte de nuestra familia. Entonces, eso surge en un momento en Estados Unidos en el que aquellas casas que conocemos de los recintos urbanos exteriores a las ciudades, que eso es un invento americano, en el que se funciona obviamente con un automóvil. Es el momento en el que además el automóvil, pensemos en las cadenas de montaje famosas de Ford, ¿no? Se producen automóviles como se podían producir cualquier otro elemento, ¿no? Sillas o lo que fuese, en cadena. El combustible era baratísimo, con lo cual todo el mundo podía tener un automóvil y el automóvil forma parte de la familia. Entonces la gente pasaba mucho tiempo dentro de esa especie de habitación externa de una casa que es un automóvil. Bueno, también quiero hablar un poquito de las nuevas aventuras de Speed número 2 con el gran Alan Moore. ¿Cómo trabaja Alan Moore en principio? ¿Cómo te manda los guiones? ¿O cómo empieza ese proyecto? Porque claro, estamos hablando de Alan Moore, ¿la gente tiembla cuando eso? ¿O cómo funciona eso? No, pues fue sencillísimo, porque, bueno, en total no sé si eran 8 páginas o tampoco era muy largo, no era un proyecto de un álbum completo con el que quizá te puedes encontrar con algunos problemas de guión, pero yo recuerdo que fue sencillísimo. La gente siempre me pregunta lo mismo, oye, ¿fue a trabajar con Alan Moore? Pues muy sencillo, me mandó un guión. Yo cogí el guión, lo leí, lo entendí todo, vi por dónde iba. Además era un guión bastante abierto, decía, bueno, en esta página hay 2 viñetas, en la grande se verá, no sé qué, en la otra, pero no me hacía muchas más indicaciones de el punto de vista tiene que estar así, y arriba el personaje y abajo no sé qué. Yo hice ese planteamiento con unos bocetos, lo mandé a Muri, a su editor, y no dijeron ni mu. O sea, aprobaron todo lo que yo dibujé y hice los originales y ya está. O sea que no fue más problemático que eso. Bueno, quiero pasar directamente al gran Rocco Vargas, esa saga de 9 álbumes, 10 con los bocetos. 10 con el libro de bocetos. Que son mucho trabajo, muchos años, una trayectoria, y además se ve una evolución. Claro, porque pensemos que el primer Rocco Vargas es del año 82. Estamos hablando de historia ya del cómic en España. Y es esa mezcla tan peculiar, ¿no? De los 50, pero futurista, retrofuturismo, un mundo paralelo ahí. Sí, yo lo llamo el retrofuturo, ¿no? De alguna manera para mí es más serio de lo que pueda parecer. La gente a lo mejor lo ve de una forma frívola y dice, mira, este ha hecho una mezcla de cosas, porque mezclar cosas también tiene su arte, ¿eh? Pero bueno, sí, te da mucho juego, ¿no? Puedes mezclar el diseño de una cafetera y convertirla en un cohete, si quieres. Vale, eso tienes licencia porque estás jugando con un género que es ciencia ficción, donde se supone que todas estas cosas caben, ¿no? Pero hay un componente también de cuidado.
Este es el mundo. Yo no hago este mundo porque me parezca visualmente maravilloso y piense que los lectores van a quedar ahí enganchados. Hago este mundo porque el mundo me gustaría que fuese así como yo lo dibujo. ¿No? Y como no lo consigo, porque no las Un cosas... alter ego de- Algo así, del propio mundo. Sí. Como no lo veo por ahí, el mundo actual, digamos, lo que veo por ahí muchas veces me repele, pues me meto en este mundo mío personal. Entonces, por eso lo desarrollo tanto y por eso la gente ve y dice, cuántos detalles y cuánto... No lo hago por amor al detalle solamente, sino lo hago porque estoy creando ese mundo en el que yo estoy muy bien y el lector tiene que creerme cuando digo que cuando yo estoy dibujando este mundo, estoy dentro de él. O sea, Por eso- te metes... Me meto dentro y por eso me sale, digamos, tan realista en ese sentido, ¿no? Y la gente dice, caramba, qué bien diseñado está todo y pensado. Es que yo estoy ahí, dentro de ese mundo. Por eso el mundo de Rocco Vargas es así, porque es como le gustaría a su autor que fuese el mundo real. Pero también, por ejemplo, es eso, hablas de temas, entre comillas, muy modernos. Entre comillas, porque quiero decir, estos temas tienen mucho de Asimov, tienen mucho de Sí. Arthur C. Clarke, Sí. precisamente de esos años. Claro. Lo que pasa es que vistos con esos dibujos, a nosotros igual nos ha llegado, pero ya eso, o sea, lo ves en cine, pero claro, 20 años después y con la estética de 20 años después. Sí, sí, sí. Es que es lo que te permite el género de ciencia ficción, es tratar temas, es meter temas actuales o preocupaciones que pueden estar en candelero en la actualidad, disfrazarlo para que no sean tan agresivos. A mí no me gusta mostrar las cosas tal y cual son. A mí me parece que es siempre más atractivo, digamos, arropar algo que lanzar un tema desnudo y decir, esto qué calamitoso es, yo no consigo nada, o yo no lo sé hacer, o no es mi trabajo, eso es más bien como una crónica periodística, ¿no? Es decir, Uh-huh. está pasando esto con este tema. Yo cojo ese tema, lo arropo, lo meto en mi cocina de guión y de cosas y lo voy metiendo en la historia como una preocupación de la propia historia, pero que tampoco es el tema, digamos, que parezca el principal. Es lo que Hitchcock llamaba el MacGuffin. Que es lo que hace que mueva la historia. Exactamente. Es decir, la historia ¿qué es? Pues este personaje va de aquí a allá y hace esto y hace lo otro, vale, pero eso es el MacGuffin. Pero lo realmente importante ¿qué es? Pues que el personaje está preocupado por un momento de crisis de los mundos, es decir, lo que sea. Y ese sustrato de la historia es donde yo cojo cosas que están ocurriendo ahora o que me preocupan a mí de lo que está ocurriendo y lo meto ahí, en ese mundo tan ficticio. Bien. Yo, por ejemplo, uno de los temas que hablas es mucho sobre la inteligencia artificial, el uso de los robots, el miedo a los robots. Sí. Y ya lo tratas en estos libros Sí. y yo creo que incluso la gente no sabe hasta qué punto puede ser peligroso la inteligencia artificial mal usada. Claro, que es un tema que se está hablando ahora precisamente. Y Y yo lo hablé, yo lo retraté ya en libros que tienen pues casi 10 años ya, ¿eh? O sea que es un tema que Como Julio Verne, ¿no? Que acertaba ahí. bueno, yo ya... Julio Verne quizá acertaba más que yo. Hacía más prospectiva, hacía más... lanzaba ideas y resulta que luego se cumplían. Yo lo que hago es, sobre todo en el mundo este de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de dónde va a llevar esto, en qué nos vamos a convertir en esclavos de las máquinas, las conseguiremos dominar. Conseguiremos un equilibrio entre el mundo de los robots, digámoslo así, sencillamente, y el nuestro, o nos convertiremos, como dicen muchos sociólogos ya del futuro, seremos solamente unos algoritmos, es decir, una parte de una fórmula solamente, o sea, los Metafísica. humanos. Claro. Habrán ahí un montón de cosas en juego y los humanos seremos una parte de esa, no el personaje principal, como hemos sido ahora en la pirámide de la historia. Ahí ¿no? está. O la pirámide alimenticia casi. Exactamente. Entonces, esto es un debate que está ahora en la actualidad y yo lo planteo ya en una historia de hace 10 años. El último número que has dibujado o hecho, que es el de Júpiter, Sí, 10 años después del anterior. sí. 10 años, ¿no? Y además es muy visual, porque empieza muy visual, muy onírico, tarda en aparecer Rocco Vargas, se hace esperar.
sin diálogo hasta Sin casi diálogo. la mitad o más de la mitad. No, pero vamos, hay unas 20 páginas sin diálogo. Son preciosas, por cierto. Gracias. Muy bonitas. Con unas imágenes muy oníricas, muy... Bueno, yo lo que quería con esto, primero era darle a la narración un tempo especial. Es decir, si necesito 10 páginas, 20, para enganchar visualmente al lector y que el lector esté preguntándose, ¿pero esto qué es? ¿Esto que estoy viendo qué es? Y de pronto otra imagen más arrolladora que la anterior, ¿no? Y más cautivadora, y otra más todavía. Entonces, para llegar a un clímax al final de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, voy a hacerte unas preguntitas que están en tu cómic, que a mí me hicieron mucha gracia, ¿no? Que dice, por ejemplo, ¿ese giro en tu obra hacia la novela social es un síntoma del declive de la ciencia ficción? Esto se lo hacen al personaje. Sí. Bueno, estas son las ironías que yo meto en... yo cuando hago una historia, también como os he contado, que intento poner cosas de la actualidad un poco disfrazadas, también cuando escribo una historia, hago un diálogo conmigo mismo como creador. Entonces, todas estas preguntas que tienes ahí aparecer apuntadas vienen de ese diálogo poco serio, o sea, irónico más bien. La ironía es muy importante, para mí por lo menos es muy importante, yo creo que es muy importante en nosotros. Entonces, porque es una forma de ver las cosas dándole la vuelta, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento entre el escritor de cosas serias, de las cosas no serias, toda esa ironía a mí me interesa mucho porque yo también me lo planteo. Cuando yo estoy escribiendo o dibujando, siempre te dices, bueno, pero esto es de verdad algo serio, esto es de adultos o ¿qué están haciendo? Hay otra muy graciosa que es más interesante, crear mundos o descubrirlo. Dice, bueno, es más o menos lo mismo, cambia la inclinación de la butaca. Sí, mira, ahora me lo recuerdas, claro. Dice, y luego me preguntan de dónde saco la fantasía de mis novelas, que yo creo que sobre todo escritor eso... que se lo han preguntado o dices, Claro. se las han encontrado, básicamente, ¿no? Claro, por supuesto. Se le ha pasado a alguien cercano, lo ha visto y lo secuestra, lo roba, ¿no? De la realidad. Por supuesto. Y a mí me lo preguntan, y dicen, oye, ¿tienes esa imaginación para crear esos mundos? Y yo respondo, oye, solo tienes que mirar los mundos que existen con otros ojos y encontrarás ahí un mundo distinto. Y bueno, yo quiero acabar con una pregunta que es un poquito distinta. Pero hablando de toda esta mitología que tienes, que despliegas, ¿tú crees que estamos solos en el universo? ¿Y cuán lejos están, si están? Sí, parece que están. Por una simple fórmula de probabilidades. A ver los hilos. Deben haber. En qué estado estén y en qué estado evolutivo y tecnológico, pretecnológico, lo que sea, o si son sencillamente pequeñas células, como parece ser que se ha encontrado que Marte, ¿no? en Marte, que vestigios de pequeñas células. Eso sí que no lo sabemos y no sé si alguna vez lo sabremos, porque al parecer los posibles mundos capaces de albergar vida están tan lejos que nosotros no tenemos la tecnología para llegar a ellos y no sabemos si ellos tienen siquiera tecnología. Entonces, pero dicen que las probabilidades en el vasto universo pues son inmensas de que haya vida fuera de la Tierra, claro. Pues muchas gracias. Gracias por acercarnos aquí a las jornadas del cómic de Avilés y un placer. Gracias.